Ahora bien, debemos decirle a todo aquel que esté escuchando este mensaje que debemos creer en Jesús y no rechazarlo. Es de vital importancia creer en Jesús. Miremos lo que Él mismo nos dice acerca de creer en Él. Leemos en Juan 12, 44, 48. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Podemos leer también Juan 14, 1. Debemos seguir a Jesús. Él mismo nos lo dice en Juan 8:12. Escuchemos. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Debemos permanecer en su palabra para ser unos verdaderos discípulos. Dice Jesús que si permanecemos en su palabra, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Nos lo dice Él mismo en Juan 8, 31, 32. Y más adelante en el versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Debemos recibir a Jesús y creer en su nombre para que se cumpla en nosotros aquello que dice Juan 1, 11, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, la Biblia nos dice que los judíos y ciertísimamente toda la casa de Israel prendieron, negaron a Jesús delante de Poncio Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Los judíos negaron al santo y al justo y pidieron que se les diese un homicida y mataron por manos de inicuos al autor de la vida, colgándole en un madero. Hechos 2, 22, 23, Hechos 2, 36, Hechos 3, 13, 15, Hechos 5, 30. David, siervo de Dios, dijo: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hechos 4, 25, 28. Esteban, lleno de gracia y de poder, también habló concerniente a la casa de Israel, a la nación judía, que persiguieron y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, diciendo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Lo encontramos en Hechos 7, 51, 52. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo al sumo sacerdote Anás, a Caifás, a Juan, a Alejandro, a todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel lo siguiente respecto al milagro de sanidad que había realizado Dios por mano de Pedro al hombre que había sido cojo de nacimiento. Ellos, habiéndole preguntado a Pedro y a Juan: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Pedro les dijo: puesto que hoy se nos interroga del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos 4, 1, 10. La Biblia dice que los judíos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. También dice que no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Tanto que Pablo en Primera de Tesalonicenses 2, 14, 16 nos dice: y a nosotros nos expulsaron e impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Los judíos, así como hicieron con Jesús, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad de Antioquía y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Hechos 13, 50. Veamos qué dice Pablo acerca de quién condenó a Jesús y de quienes pidieron que se le matase.
Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Hechos 13, 27, 30. Sí, los judíos pidieron a Pilato que se le matase a Jesús. Dice la Biblia que los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Mateo 26, 1:5, Marcos 14, 1:2, Lucas 22, 1:2, Juan 11, 45, 53. Los principales sacerdotes y los fariseos se confabularon en contra de Jesús para prenderle. Los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Juan 11, 1:44, Juan 12, 9:10. Los judíos procuraban darle muerte a Jesús, lo dice Juan 7:1. Los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque había sanado al paralítico de Betesda en día de reposo. Juan 5:16. Y como él le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5, 17, 18. Los judíos habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Juan 9, 22. De Jesús, los escribas decían dentro de sí, este blasfema, por haberle dicho a un paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo 9, 1, 3. Los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Mateo 12, 14. Los fariseos decían de Jesús, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo 12, 24. Y le decían a Jesús, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Mateo 12, 2. La Biblia también dice que los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Mateo 12, 14. Jesús les dijo a sus discípulos que se guardasen de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16, 5, 12, Marcos 8, 14, 21. Jesús sabía que lo iban a matar y que al tercer día resucitaría. Mateo 17, 22, 23, Marcos 9, 30, 32, Lucas 9, 43, 45. Jesús sabía que sería entregado en manos de hombres. Jesús sabía que sería entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, que le condenarían a muerte y que le entregarían a los gentiles para que le escarnecieran, para que le escupieran, para que le azotaran y le mataran crucificándolo. Y también sabía que al tercer día resucitaría. Mateo 20, 17, 19, Marcos 10, 32, 34, Lucas 18, 31, 34. Jesús sabía que debía morir en Jerusalén. Lucas 33, 33. Los judíos no solo habían tramado la muerte de Jesús, sino que en tiempo antiguo mataron entre el templo y el altar a Zacarías, hijo de Berequías. Por esto y por mucho más Jesús acusó a escribas y fariseos. Mateo 23, 1, 36. Jesús se lamentó sobre Jerusalén de esta manera. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Mateo 23, 37, Juan 10, 31, 33. Así como apedrearon a Zacarías, hijo de Berequías, segunda de Crónicas 24, 20, 21, y apedrearon a Jesús, así hicieron con Esteban, Hechos 7, 55, 60. Los principales sacerdotes y los escribas se indignaban de las maravillas que hacía Jesús, y porque los muchachos aclamaban a Jesús en el templo diciéndole, Hosana al hijo de David, Mateo 21, 12, 17. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, Marcos 11, 18, Lucas 19, 45, 48. Jesús conocía todas las intenciones de los judíos y no se fiaba de ellos, Juan 2, 23, 25. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo le preguntaban a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Mateo 21, 23, 27, Marcos 11, 27, 33, Lucas 20, 1, 8. Los principales sacerdotes y los fariseos buscaban cómo echarle mano a Jesús, pero tenían al pueblo, porque el pueblo tenía a Jesús como profeta. Mateo 21, 45, 46, Marcos 12, 1, 12.